Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Andrés. Quisiera de repente empezar, que nos expliques un poco qué es el turismo enfocado en jaguares. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues mira, el turismo enfocado con jaguares ha sido una estrategia reciente que se ha dado similar a lo que pasa en África, por ejemplo, con los leones o con los leopardos, con los guepardos y también en Asia con los tigres. Digamos, esas son como dos industrias turísticas que ya tienen muchos años, muchas décadas y una cultura del safari hace mucho tiempo, pero que en Latinoamérica pues no se había tenido la posibilidad. Muchos investigadores incluso hacia finales de la década de los 80 aseguraban que no se podía hacer turismo con jaguares porque los hábitos de vida del jaguar eran muy complicados para desarrollar la actividad. Entonces, es un animal nocturno, es un animal que no es social, por ejemplo, como un león, es un animal que se la pasa en zonas húmedas o en selvas, lo cual hace difícil como el trayecto en vehículos tipo carro o en otros. Y eran esas diferencias las que ellos creían que no se podía desarrollar. Sin embargo, a partir de principios de la década de los 2000, en Brasil, sobre todo en el Pantanal, en la región del Pantanal, empezaron a hacerse muchos avistamientos de jaguares y la comunidad científica y local de la mano se unieron para desarrollar esa actividad con propósitos turísticos. Digamos que eso tiene una historia de fondo y es que antes el Pantanal era una zona ganadera, pero luego de una gran inundación que hubo, se ahogaron la mayoría de las vacas que habían ahí y pues la gente que vivía ahí no tenía otro medio de subsistencia que el ganado y empezaron a hacer turismo de avistamiento de aves y de pesca deportiva. Con el tiempo, estos avistadores de aves, estos pescadores deportivos empezaron a advertir de la presencia de varios jaguares y eso pues llegó como a oídos de mucha gente, empezaron a ir, empezaron a mirar primero algunos científicos, a estudiar el comportamiento de los jaguares y luego ya con propósitos ya, digamos, económicos, entonces, ya como para desarrollar la industria. En principio se da porque eh, los pescadores deportivos y pescadores locales empiezan a dejarles pescadito o alimento a los jaguares en sitios estratégicos, lo cual no se debe hacer, dicho sea de paso. No debes alimentar fauna silvestre. Pero pues ellos lo dejaban ahí como parte de lo que sobraba, ¿sabes? Como un poquito de darles y algunos jaguares empezaron a habituarse, eso quiere decir que aprendieron a tolerar la presencia humana, sobre todo los botes, no tanto el humano, pero sí los vehículos. Y empezaron a asociar esos vehículos con comida y se dejaban ver durante largos periodos de tiempo porque sabían que iban a tener un beneficio, digamos, en su alimentación. Entonces empezaron como a dejarse ver y sobre todo una hembra de nombre Kira, que fue una de las primeras, cuando tuvo una camada, esa camada aprendió esos comportamientos de su madre. Fue una transmisión cultural. Entonces ella le enseña a sus cachorros que no debe temer de la presencia humana para conseguir comida. Y esos cachorros mantienen ese comportamiento y se lo traspasan también a sus cachorros. Entonces, los jaguares que hoy se pueden ver en la zona del Pantanal, sobre todo la zona del Pantanal Norte, porque hay otras estrategias en el Pantanal Sur, en la zona del Pantanal Norte, que es la zona del estado de Mato Grosso, ellos tienen esta habilidad, digamos, de pasarse esa información a partir del aprendizaje y hace que sean estos descendientes de la línea directa de Kira los que se dejen ver. Hay otros jaguares que se dejan ver, pero los que más se dejan ver, los que más toleran la presencia humana, son estos descendientes de Kira. Y a partir de allí, pues como que la gente empieza a decir, hombre, se puede hacer. O sea, sí es posible, no es como que era imposible y empiezan a desarrollarse otras estrategias en varias partes de Latinoamérica basados en la experiencia del Pantanal.
Entonces podemos encontrar experiencias en Costa Rica, en Tortuguero, por ejemplo, que por temporadas van los jaguares a cazar tortugas marinas. Ya es un comportamiento que aprendieron allí, y entonces se dejan ver. Como la industria turística va creciendo también, se construyen hoteles al lado de la playa, tal, y empiezan a ver los turistas este tipo de comportamientos. Luego, para la parte, digamos, colombiana, se hacen otras estrategias como los de el Hato La Aurora, que es un rancho gigante, la reserva privada más grande de Colombia, tiene alrededor de unas 16.000 hectáreas, pero es privado, de conservación privada, y ellos empiezan a avistar también el jaguar, pero ellos lo ven por carritos, por tipo safari. Entonces, no es, en Pantanal lo ven por botes, aquí lo ven por carritos, y los jaguares también se han habituado igual a la presencia de los carros, se mantienen mucho más lejos, o sea, es como los ves a unos 100 metros, no es tan cerca, en Pantanal los puedes tener a 20, a veces mucho más cerca por cuestiones del ancho de los ríos, y se empieza a replicar en varias partes. En Perú tenemos también, en la parte amazónica, muchos avistamientos que se hacen, sobre todo nocturnos, de pescadores también, y a veces llevan a los turistas y con suerte, digamos, en 4 o 5 días puedes ver uno de noche saltando o haciendo alguna cosa, y así se empieza como a replicar. Entonces ahí empieza como el interés por estudiar este tipo de fenómenos, porque pues no tenemos idea de cuáles son los impactos realmente de este tipo de turismo sobre los animales, sobre la economía de los lugares y sobre la comunidad local, porque también el turismo genera unas dinámicas que cambian mucho de la estructura social, de las dinámicas sociales que hay en las zonas. Entonces, pues mi trabajo básicamente es encontrar esos impactos y mirar pues cuáles son el balance positivo y negativo que tiene este tipo de turismo. Bueno, eso justamente era lo que te quería preguntar. ¿Qué te parece si si podríamos empezar por los beneficios de esta práctica? Bueno, hay muchos beneficios, es decir, el turismo pues es una industria que tiene tanto de bueno como de malo, siempre es un doble filo, en cualquier tipología turística, sea turismo de sol y playa, turismo de ciudades, turismo cultural, todo tiene tanto de bueno como de malo. El tema es saber gestionar lo malo para maximizar lo bueno. Dentro de los beneficios, digamos, si lo dividimos en tres ramitas, en términos de sostenibilidad, digamos, ambiental, económica, sociocultural. Dentro de lo ambiental, tenemos que se ha generado una conciencia mucho más profunda y un conocimiento sobre la especie que no teníamos antes. Es decir, nos ha permitido conocer más al jaguar, acercarnos más, descubrir cosas, desaprender cosas que están en los libros, que tú dices, no, el jaguar es un animal poco social, pero pues tú vas y los ves y están hembras con crías, con la abuela, con los machos, y entonces empiezas a preguntarte si esto es tan taxativo como parece. O por el contrario, es que no son tan nocturnos como uno puede pensar, sino que también tienen mucha actividad diurna. O que no son estas fieras salvajes que solo cazan, sino que tienen una inteligencia también, tienen mecanismos de aprendizaje. Y esto es interesante porque nos permite replantearnos nuestro conocimiento. Entonces, creo que cabe resaltar eso también. Además, se han propiciado mecanismos de participación ciudadana, de ciencia ciudadana, donde la gente es la que toma los datos, el turista toma los datos, la comunidad toma los datos, y eso genera que también haya mucha apropiación, que es lo segundo que se genera. Entonces, cuando hay un animalito que es tan carismático, que es tan llamativo, pues genera que también haya políticas públicas enfocadas en su conservación, en su preservación, más presupuesto para áreas protegidas, desarrollo de otras áreas protegidas que no habían antes, porque efectivamente pues eso hace que se genere un interés de parte de turistas y de locales sobre el animal.
También es algo muy importante y es que en Latinoamérica se genera este tipo de turismo porque como respuesta al conflicto de humanos con felinos. Es un conflicto que está, digamos, en varias partes del mundo con otro tipo de felinos grandes, donde eh, hay un conflicto por la ganadería principalmente, donde el jaguar o el león o el tigre se comen una vaca y sale el ganadero a matarlos o incluso a veces por temor hacia la integridad humana. Entonces, este tipo de conflictos se pueden minimizar a partir de la actividad turística. Entonces, es un impacto grande en conservación. También me parece a mí en lo personal que a nivel ambiental no se ha tomado muy en cuenta, pero cuando generas áreas protegidas para hacer turismo, por ejemplo, de naturaleza, estás indirectamente cuidando ese ambiente y los servicios ecológicos que provee, los servicios ecosistémicos. Entonces, son zonas con buena agua, con buen aire, con eh, frutos, con eh, material vegetal para investigación científica, para medicamentos. Entonces, eso no se ve mucho, no se resalta mucho, pero es por la acción del turismo. Si no hubiera turismo ahí, pues entra la ganadería, entra la agricultura extensiva, entra la minería, entra la deforestación. Entonces sirve como escudo para cuidar ese tipo de lugares. Entonces creo que esos son los principales beneficios ambientales. Ahora, dentro de la parte económica, eh, se ha demostrado, y mi investigación también apunta un poco hacia eso, es mucho más rentable el turismo que la ganadería. En cuestión de, si lo medimos por hectárea estás ganando muy poco por tener una vaca, básicamente. Pero cuando tienes turismo con grandes felidos, es impresionante la diferencia, es demasiado grande. Entonces, Wow, qué hay buen unos dato beneficios eso. económicos. Es muy buen Sí, dato porque quiere decir que el turismo es mucho más rentable que la ganadería y aparte con costos que son menores, porque con las vacas tienes que estar pendiente de los antibióticos, de los medicamentos, de los corrales, de tal. Aquí con tener cuidadito, ¿sabes? Ya tienes mucho. Y las instalaciones normalmente para un turista que va a ver jaguares, pues no necesitan ser muy cómodas, porque eso vamos a hablar ahorita en otro tipo de impactos, pero son turistas que pues pueden acampar perfectamente porque van, ya saben a lo que van. También hay turistas, eso ahorita vamos a hablar la parte mala, pero, donde necesitan más comodidad. Bueno, otro tipo de impacto económico es que las políticas también se enfocan en dar infraestructura a estos sitios. Entonces eran zonas que no tenían carreteras, zonas que no tenían forma de llegar, muy alejadas. Para ver un jaguar no lo puedes ver al lado de la casa, tienes que meterte y adentrarte un poco en el campo. Y eran zonas olvidadas, pero que gracias al jaguar se han destacado y eso hace que haya recursos para internet, para comunicaciones, para televisión, para que haya otro tipo de servicios que antes era impensado que llegaran allá o por qué iban a llegar allá. Entonces hay una inversión también ahí de parte de los estados, de parte de los países para que se promueva este tipo de iniciativas. Entonces, eso también es bueno desde la parte económica. Lo otro es que en muchas zonas se les compra los productos a los locales para vendérselos a los turistas. Entonces, hay desde artesanías, entonces se genera una economía local, hay productos del campo, tomates, verduras, tal, que la gente puede vender para que los turistas puedan comprar. Y también se desarrollan otro tipo de economías adicionales. Los hoteles, los restaurantes, eh, el transportista, los piloteros, los lancheros, los conductores de los carritos. Entonces se genera, se dinamiza la economía. Y dentro de la parte sociocultural, pues hay varios enfoques. A mí me parece a veces como en una línea delgada entre lo bueno y lo malo, pero digamos, destacando lo bueno es el intercambio cultural.
Entonces, hay gente de todo el mundo que va a ver jaguares. Entonces, tienes la posibilidad de que una persona, muchas veces indígena, campesina, pueda de pronto interactuar con alguien asiático, alguien africano, y ese intercambio cultural me parece positivo. Es decir, el turismo te abre un poco la mente en ese sentido, y en ese diálogo puede haber cosas muy interesantes. Obviamente está la parte un poco negativa que pueden cambiarte las tradiciones y las costumbres, pero por lo general es positivo. Es decir, te obliga también un poco a aprender otro idioma, a descubrir la cultura local, y eso me parece que es un intercambio positivo. También se generan procesos alternos de educación ambiental, por ejemplo, con los niños, con los jóvenes, con la gente de la comunidad que se apropian del jaguar y ya no lo ven negativo. Ya cuando hay un poco de dinero por medio, ya se cambia un poquito esa visión y la gente se apropia de su biodiversidad, ya no solo el jaguar, sino la nutria que vive con él, las aves que están ahí. Muchas veces no ves el jaguar, entonces tienes que recurrir a ver aves, a ver otras cositas, a aprender un poco del sitio. Se rescatan procesos culturales, danzas típicas, idiomas, mitologías, sobre todo alrededor del jaguar, pero también otras que se van descubriendo, y vas destacando también la labor de las comunidades locales, que generalmente son, por ejemplo, en Brasil son los pantaneiros, pero en Colombia son los llaneros, que tienen culturas muy similares, de caballos y tal, con los indígenas amazónicos, redescubres un poco el chamanismo, redescubres un poco las prácticas ancestrales. En México, por ejemplo, se destaca mucho la parte sociocultural del jaguar y cómo la historia, sobre todo la historia que tiene mucho el mexicano con los aztecas, con los mayas, para redescubrir la importancia que tiene actual. Entonces, me parece que son procesos muy importantes. Hay un autor, se llama Carlos Castaño Uribe, colombiano, que ha trabajado mucho en una zona muy bonita que es la del Chiribiquete, única en el mundo, que tiene unas pinturas rupestres que se calculan de hace más de 15.000 años, donde hay jaguares, y él habla de un maestro suyo, se llamaba Rachel Dolmatov, desarrolló una alemán, pero un antropólogo, el papá de la antropología en Colombia. Él salió con un término que se llama la jaguaridad. Me parece importante redescubrirlo, porque la jaguaridad es algo que nos une mucho como pueblo latinoamericano. Entonces, vemos jaguares desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. Y nos ha unido el jaguar gracias a su forma, digamos, a sus colores, a su comportamiento, y muchas de las representaciones culturales de lo que somos como latinos se la debemos al jaguar. Digamos, el jaguar es amarillo y es negro, ¿no? Entonces es el día, es la noche, es la oscuridad, es la luz. Al mismo tiempo, el jaguar es algo de temer, pero también de admirar. Siempre manejamos una dualidad. Es un protector, pero al mismo tiempo es un cazador. Es un animal que es sigiloso, pero que también hace ruido y ruge. Entonces, es como esa dualidad que nos ha permitido encontrarnos como pueblo latinoamericano. Y dentro del Chiribiquete, las pinturas rupestres, hay pinturas que se cree han ido como, o se fueron dando por otras zonas de Sudamérica y que nos remontan a esa historia que tenemos en común, a ese como rasgo ancestral que tenemos con el jaguar. Y en todas las culturas latinoamericanas lo tenemos, o en las que tuvimos la fortuna de tener jaguares. Entonces, me parece que es importante redescubrirlo. Ese tipo de procesos que se van dando de apropiación cultural, de imagen, además la gente lo usa como imagen para promocionar sus sitios turísticos. El jaguar también en sí mismo es una imagen. Si ya te dicen, vamos a Manu, pues entonces te imaginas un jaguarcito al borde del río, ya tienes un imaginario turístico sobre el lugar. Entonces se vuelve una imagen y por lo tanto también se mercantiliza, también se vende, ¿no? Se vende el jaguar. Entonces, creo que esos son como a grandes rasgos los impactos positivos del jaguar. Se me quedan seguramente muchos, pero pues los que me vienen ahora a la cabeza.
Bueno, qué hermoso concepto es el de la jaguaridad. La verdad es que es muy cierto, a pesar de que nunca lo había escuchado yo, al menos, todo lo que vas mencionando, digo, bueno, sí, me calza perfecto, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Em, y bueno, la otra parte de la cara, o la otra cara de la moneda, me imagino, hay algunos riesgos o desventajas que puede traer esa práctica, ¿no? ¿Nos podrías Sí, comentar? claro. Pues la espada de doble filo que siempre hay con el turismo. Dentro de lo negativo, digamos, tenemos que estos procesos de habituación que se dan para los jaguares modifican sus comportamientos. La sola presencia de los humanos ya hace que se comporten de maneras diferentes y eso, si está mal manejado, puede resultar en términos negativos para su conservación. El éxito de las estrategias de turismo en la conservación de los jaguares puede resultar perjudicial en la medida que se generan como islas donde se conserva el jaguar, pero alrededor de ellas sigue el conflicto. Mucha gente no gana dinero con eso, mucha gente, y los jaguares aumentan porque están cuidaditos ahí y tienen que buscar territorio, sobre todo machos jóvenes empiezan a irse y empiezan a causar problemas a gente que está lejos de los epicentros turísticos y eso es un problema porque es un ganadero o un agricultor que no recibe dinero a causa de eso y sí recibe los jaguares que le están matando las vacas. Entonces, es muy difícil. Hay que tener ahí como cierta inteligencia para poder repartir mejor los recursos, que es, digamos, otro impacto negativo, y es que muchas veces se generan casi que monopolios concentrados turísticos donde el dinero se concentra allí y no es repartido equitativamente ni sabiamente, porque se puede no equitativo, pero que se pueda invertir, por ejemplo, en la comunidad, en escuelas, en hospitales. Entonces, eso sería mucho más justo. También la oferta laboral muchas veces viene de fuera. Entonces, por ejemplo, vas a ser un guía turístico en Pantanal. Entonces necesitas aprender inglés o francés, saber de jaguares, entonces necesitas básicamente un biólogo con unas habilidades muy específicas para hablar con la gente, pero también para comunicarse en otros idiomas. Y una persona local no va a poder acceder a ese trabajo porque no va a tener la preparación o el idioma o tal, por más de que sepa mucho sobre su ambiente y su entorno, va a tener una dificultad con respecto a los otros que vienen de otros lados, de ciudades principales, de otros países incluso. Entonces, ahí es un problema que no se reparte igual. En cambio, el trabajo que queda para los locales, pues es un trabajo más de actividades prácticas, ¿no? Manejar la lancha, manejar el carro, atender a los turistas. Entonces, se vuelve un poco complicado. Hay mecanismos para favorecer estas dinámicas, pero pues por ahora no se ha podido, no se ha hecho como un trabajo concienzudo en ese sentido, y no solo en Brasil, en otras partes donde los turistas que están enfocados en los jaguares, pues son de otras nacionalidades, necesitan otro tipo de conocimientos, y ahí es donde entra un poco a fallar. También está el tema de muchas veces sobre todo los botes o los carros o estos vehículos pueden atropellar fauna que son presas de jaguar. Entonces pueden atropellar capibaras, pueden atropellar caimanes, pueden atropellar, y eso va generando un desbalance en la proporción de presas y depredadores y hace que ponga un poco en riesgo a las presas de los animales. Y cuando se vuelve muy famoso el tema del turismo con jaguar, empieza a haber sobreturismo, empieza a haber mucha gente encima de un animal durante muchas horas, tomándole fotos muy de cerca, eh, y eso ya genera un estrés. Y ese estrés puede ser crónico porque es una actividad que está siendo casi diaria. Hay estaciones altas, temporadas altas, pero normalmente ya se están viendo tanto que ya casi todo el año hay turismo con jaguar. Entonces, claro, cuando hay sobreturismo, eso impacta negativamente, no solo al animal, a su estrés, digamos, al bienestar del animal, sino también al ecosistema. Entonces ya empiezas a ver erosión producto de los vehículos,
empiezas a ver, por ejemplo, la gente también come y esa comida tiene que ir de algún lado. O sea, hay un impacto ambiental muy grande de traer la carne, de traer lo que te decía, a veces cuando hay, por ejemplo, turistas que no son tan especializados, que no se pueden quedar en un camping, sino que tienen que ir a un hotel 5 estrellas, pues la industria genera un hotel 5 estrellas al lado de donde viven los jaguares, o por lo menos muy cómodo. Y esa comodidad implica, no, pues quiero sushi. Entonces voy a traerme un salmón que atraviesa miles de kilómetros para llegar y tal. Entonces, aparentemente estás haciendo un turismo de naturaleza, donde quieres conectarte, donde quieres estar con tu animal favorito probablemente, pero pues estás generando un impacto grandísimo. La sola ida en avión desde el lugar de origen hasta donde es, pues genera un impacto grande en términos de- de emisiones de carbono. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta porque si, entre más haya, más impacto va a haber. Entonces, con esto no digo no viajen, no conozcan, sino que hay que ser conscientes de esa huella que deja uno. También encontré en algunas zonas, por ejemplo, en toda Latinoamérica, basura, botellas plásticas. ¿Sabes? Normalmente el jaguar no vive en sitios fríos, vive en sitios calurosos. La gente está tomando agua, Coca-Cola, cerveza. Entonces, y esas laticas, todo queda ahí. Entonces, ese es otro tema que es perjudicial. Muchas veces también, como son vehículos de gasolina, bueno, de diésel o de algún otro compuesto derivado de combustibles fósiles, pues eso hace que haya también pues, la huella de carbono de la combustión, pero también muchas veces se ven como que se riega el combustible en los ríos o se riega el combustible en las llanuras o, o a veces ves que lavan los vehículos al lado de tal río y hay jabón. Entonces, ahí ese tipo de contaminación química también lo hay y es un problema. Y por ejemplo, también me ha tocado ver cómo la gente, por ejemplo, utiliza mucho el baño en campo. Y ese es un problema porque va uno pasando y ve un jaguar ahí donde está. Y luego va pasando uno y donde estaba el jaguar hay una chica eh, orinando. Entonces está acurrucada en una posición supremamente vulnerable donde había un jaguar previamente y eso, quieras o no, es una receta perfecta para el apocalipsis porque ahí pues, los jaguares no atacan a las personas, pero si de repente estás muy cerca de sus crías, de su presa o algo, van a defender eso y te pueden atacar. Y un ataque sería el declive de todo el proyecto ecoturístico. Entonces, hay que tener eso en cuenta, hay que tener eso en cuenta, si vas a salir, pues trata de aguantar, de ir antes o lo que sea, para que no pase eso. También muchas veces en otros lugares que son un poco más planos, o sea, que no son tan de agua, por ejemplo, ves fogatas, ves, ¿no? Que hacen una fogata para quedarse ahí, y eso pues puede ser perjudicial, se puede expandir el fuego y tal, y se acaba todo. Em, digamos que eso a nivel ambiental. A nivel económico, no hay una repartición justa. Eh, bueno, esto es algo importante y es más positivo que negativo, y es que muchas de las zonas donde se ha metido el jaguar, el turismo con jaguares, las mujeres no tenían una participación relevante, digamos, a nivel de género. Los trabajos de campo, de arriar ganado, de tal, normalmente son trabajos muy masculinos y no hay participación femenina, otra que en la casa y las labores de cocina, o los hijos, el cuidado de los hijos. Pero con el advenimiento de proyectos turísticos como el turismo con jaguar, empiezas a ver cómo las mujeres se vuelven un poco más administradoras de posadas, de hoteles, guías, incluso transportistas,
y empiezan a tomar otros roles mucho más protagónicos dentro de su entorno, su territorio. Contadoras, y sin embargo, no hay tantas mujeres en un nivel mayor. Entonces es como un punto medio. O sea, se ha mejorado el tema de participación a nivel de género, pero a nivel, digamos, de directrices o nivel de, ahí no hay tantos, sino ya como unos cargos medios. Entonces, pero creo que va para allá. Creo que está empezando apenas como a hacerse, pero creo que va para allá. Entonces creo que es algo positivo. Hay mucho más equidad de género y es una actividad que no, a nivel, digamos, por ejemplo, de identificación de género, pues no te excluye, no te discrimina. Sencillamente, si sabes de jaguares, si puedes hablar de jaguares, si tienes facilidad en otro idioma, puedes participar sin importar tu preferencia sexual. Entonces, eso también me parece que abre la puerta para mucha más inclusión. Entonces, es una estrategia que permite la inclusión. Y a nivel de, por ejemplo, sociocultural, eh, me parece que a veces sí cambia algunas identidades locales, sobre todo por lo que ven los locales. Las personas que no trabajan directamente con el turismo con jaguar, pero que habitan la zona, los agricultores que están ahí, pero no ven, o pescadores, ellos pues no están dentro del negocio, pero sí ven personas que vienen de todo el mundo con un Rolex, con una cámara de estas gigantes de fotografía, con unos ropa de esta de campo súper fina y se antojan y ven eso y cambian sus patrones de consumo, cambian su manera de aspiracional. Entonces ya no quieren estar ahí en el campo, ya no quieren estar haciendo tradicionalmente o ejerciendo tradicionalmente su cultura, sino que quieren cambiar. Y en ese cambio suceden muchos abandonos de hogar, se van para la ciudad, se van para a buscar otro tipo de vida, digamos, que les permita tener eso. Y eso pasa mucho. El iPhone, por ejemplo, es un artículo que se vuelve objeto de deseo y eso cambia las preferencias, sobre todo los más jóvenes. Entonces creo que ahí estamos haciendo un daño que no nos damos cuenta, pero que pasa mucho. Em, También me parece que muchas veces la comunidad local está en una posición muy servilista, se vuelven, agachan la cabeza, hacen lo que les dice el turista. No hay como un límite entre, "Bueno, tú me estás visitando a mí, a mi tierra, tienes que establecerte en estas normas, en este contexto. Y pues lo que hacen es eh, pues básicamente agacharse y haz lo que quieras. ¿Quieres ver el jaguar más cerquita? Vamos. ¿Quieres ver tal? Vamos. Ah, no está permitido, no importa, yo te lo consigo. Eso es malo porque genera una cultura dependiente del turismo y no es un servicio de igual a igual, digamos. Tú estás viniendo aquí porque quieres ver un jaguar. Entonces te aguantas lo que hay que hacer para ver un jaguar. No lo vamos a perturbar de más, no lo vamos a molestar de más, no vamos a hacer las cosas que tú quieras. Tú estás pagando, es verdad, pero si tú haces eso, después no va a haber jaguares que mirar. Entonces, es un límite que debe establecerse entre lo que se puede hacer, lo que yo estoy dispuesto a realizar y lo que el turista tiene que tener en la cabeza de yo llego a hacer esto. También con la investigación se ha descubierto mucho que el turista no tiene mucha idea de la comunidad local que visita. Digamos que yo te digo, Estefanía, vamos a ver jaguares, vámonos ya, vamos. Y yo digo, bueno, mi objetivo, mi centralidad en la actividad es ir a ver jaguares. No me importa mucho, o sea, no quiero ver. Pero no me informo acerca de la comunidad local que está ahí. Entonces yo digo, no sé ni a dónde va a llegar, no sé qué comida hay, no sé qué cultura tienen, no sé si decir así es grosero o no, o qué idioma hablan. Y eso pasa mucho con los turistas, no tienen idea el 90
creo que fue el 92% de encuestados, de más de 260, 270 encuestas que hice, no tienen idea de las costumbres locales. Solo creo que un 7, 8% había leído algo y un 0 algo por ciento era como que sabían, conocían bien las costumbres locales, generalmente locales, brasileñitos. Pero Y sí, continúa. no, sí, es básicamente de acuerdo a, es una mezcla de cosas. Se mezclan como los malos hábitos de los turistas y por otro lado como la permisividad de las zonas donde se llega. Sin embargo, voy a recalcar esto y es que es muy, normalmente el turista con jaguar es muy respetuoso. Es un turista que sí respeta la naturaleza. Es un turista bueno, en mi investigación estoy comparando México con Colombia. En México es un turista que tiene más deseo de aprender y las estrategias son distintas en la medida en que no se ven los jaguares directamente, sino que se hace a través de cámaras trampa, de monitoreos, de ir a ver huellitas, de ir a ver aruños en un árbol, de educación ambiental, de museos. Aquí como que se hace más desde el punto de vista del rescate sociocultural. Se usa la imagen del jaguar, pero no el jaguar físico. Entonces el turista cambia en el sentido en que es mucho más propenso a la educación. Es decir, quiere como enterarse de eso. En cambio, el turista en Brasil es un turista que va más desde el punto de vista artístico, llevado por la fotografía. Es un turista que va a tomar fotos del animal, es un turista que a lo mejor no quiere un poco saber tantas cosas sobre el jaguar, sino que quiere ir es a verlo, pero también como a tomarle fotos y videos y tal. Y las experiencias son distintas en la medida que en México pues es muy accesible y muy asequible y pues es barato. ¿Sabes? Porque no vas a ver un jaguar, vas a estar en el hábitat del jaguar, vas a estar cerca, pero no lo vas a ver, muy difícilmente lo vas a ver. Utilizas la imagen para atraer al turista. En cambio, en Brasil lo vas a ver, entonces te cobran muy caro. Y eso hace dos cosas. Primero, haces un filtro de los turistas que pueden venir. No todos pueden pagar, no todos tienen acceso económico a ese tipo de actividades. Y por otro lado, pues te aseguras que los que quieran ir son porque quieren ir. O sea, no es como vámonos un fin de semana a la playa, ¿no? Es algo como que casi que una vez en la vida. Pero muchos repiten, muchísimos repiten. Entonces, sí es algo como que les gusta mucho y vuelven a ese sitio. Entonces, en cambio en México no, van una vez, no vuelven tal. Entonces, como que ya aprendieron, ya hicieron, ya vieron. Normalmente hacen senderismo o hacen alguna actividad de turismo de naturaleza, ponen cámaras trampa, pero más allá de eso no. Y no vuelven, ya como que aprendieron y bueno, los de Brasil sí, sí tienden a volver, quieren volver, se interesan por las historias individuales, que eso es una diferencia importante. Mientras, por ejemplo, como a través de sus manchas se pueden reconocer individualmente, ellos tienen unos catálogos donde están identificados la mayoría de los jaguares y tú puedes saber la historia particular de ese jaguar. Entonces, sabes que hay una, mi favorita se llama Medrosa, significa miedosa en portugués, y no es nada miedosa, se deja ver completamente. Y Medrosa es hija de Patricia, que a su vez es hija de una de las hijas de Kira, es la que viene descendiente. Entonces, pues conocer esa historia, saber quiénes han sido sus cachorros, cómo están relacionadas, quiénes con quiénes. Yo me tocó ver a Patricia con Medrosa, con hijos de Patricia y con hijos de Medrosa. Entonces estaban más o menos los cachorros de Medrosa con su tía, con sus tíos de la misma edad, básicamente como tíos, pero hermanitos, y luego con su abuela, y pues pasando como todos al mismo tiempo. Entonces eso es muy, muy interesante. Pero bueno, es algo que me salí del tema,
de los impactos socioculturales. Digamos que ahí los turistas tienen esas diferencias. Unos van más por hedonismo también, a veces no es un tema tanto como personal, como que quieres mostrarlo en Instagram, quieres mostrarlo al mundo, o sea, no es tan una experiencia personal. Y una cosa que vi que me parece muy riesgosa, y eso es algo que tengo que analizar con más detalle, pero eh, no, no es un turismo técnicamente con jaguar, es un turismo de comportamiento de jaguar en Brasil. Entonces, hay una diferencia notable en eso. Por ejemplo, si tú quieres ir a ver jaguares, tú con que lo veas dormidito en un palo y esté cerquita tuyo, tienes. O sea, sería como el sueño cumplido. Y un jaguar. Pero una vez que ves eso, quieres más. Entonces, quieres verlo cazando, quieres verlo con crías, quieres verlo nadando, quieres verlo saltando un árbol. Entonces, empiezas a querer ver como si fuera un catálogo de un restaurante, un menú, qué comportamientos quiero ver. Y eso hace que los lancheros tengan que irse a buscar ese tipo de comportamientos, porque se ven, o sea, sí los puedes ver. Entonces tienen que irse por todo el río día tras día, gastando gasolina a todas horas, con calor, para poderlos ver. Y eso hace que ya no sea un turismo tanto de jaguar, porque ya lo viste, te conformas con verlo, sino que es un turismo de comportamiento de jaguar. Es como el que va a ver ballena y quiere ver saltos de ballena, no quiere ver la ballena, quiere ver que haga algo, ¿no? Y eso pasa aquí también. Entonces, ese es un impacto complicado. Y obviamente la masificación turística hace que también haya pues impactos que dañan el entorno, que tenga que construirse estructuras para ellos. Hay incluso en Brasil pistas de aviones, de avionetas, para llegar ahí directamente. Hay barcos gigantes, pues gigantes en plan como un mini crucerito para poderlos ver. Entonces, esos son resultados que impactan, digamos. O sea, tienes la comodidad, pero también esa comodidad lleva un precio, lleva un costo ambiental. Entonces creo que esas son a grandes rasgos como los impactos más negativos. Hay muchos más, tanto positivos como negativos, pero pues se me olvidan todos. No, bueno, son ya de por sí nos has contado muchísimos, ¿no? De ambos. Y qué interesante lo que comentas de que sea ya, bueno, muchos ya no buscan ver al jaguar en su hábitat, sino el comportamiento, ¿no? Que en realidad, si te pones a pensar en base a lo que ves en redes sociales a veces, es como que tiene mucho sentido. La gente busca ese como una lista y es como que ya lo vi haciendo esto, ya lo vi aquí, ¿no? Am, Hay dos estrategias, espérate, antes de que se me olvide. Hay unos que quieren ver esos comportamientos. Hay unos turistas que se especializan o les gusta querer ir a ver a la mamá con crías. Digamos que eso es algo muy, de un deseo muy maternal, es muy bonito, es muy tierno de ver. Se te arruga el corazón cuando ves una madre con cría y tal. Y también está el tema de, quieres ver cacerías. Es un tema también un poco, también de género puede ser. Eso no lo tengo contemplado en mi investigación, pero por lo que vi, sí se percibe, por ejemplo, a los hombres les gusta más el tema de la cacería. Quieren ver un jaguar cazando un caimán, un capibara. A las mujeres también les gusta, obviamente, pero prefieren de pronto comportamientos mucho más sociales, de madre con cría, cópula, y los hombres van más por la cacería y tal, y ¿no? Entonces, pero esos son un tipo de turistas. Ahí van unos que quieren ver comportamiento. Y hay otros que quieren ver el mayor número de jaguares distintos. Esa es otra estrategia. Entonces, hacen un checklist, como dices. Entonces, ya vi a Medrosa, voy a ver a Patricia, voy a ver, y los van buscando. Entonces, encuentras conversaciones como, ay, hoy vimos 15 diferentes, hoy vimos 12 diferentes. En un día, en un día ver, o sea, es hay un gente que pasa montón. toda su vida sin ver uno. Y ¡Wow! acá puedes ver 12 en un día.
O sea, Wow, es imagínate. un montón, un montón. Claro. Y los que quieren ver comportamiento, pues se quedan con un jaguar horas, horas, hasta que haga lo que quieren. Mm. Entonces son dos estrategias distintas de avistamiento. Y en México no se puede hacer porque sencillamente no los ves. Entonces ahí tienes que poner una cámara. Normalmente utilizan agua como para traerlo, abrevaderos artificiales. Y llega el jaguarcito y toma agua y tal, y lo ves ahí. Puedes reconocerlo individualmente por las manchas, pero pues no lo vas a ver, no lo vas a molestar. Pero pues obviamente tampoco es una experiencia que sea tan rentable económicamente. Bastante diferente a el turismo en ambos sitios. Y quisiera preguntarte un poquito más específicamente de ese trabajo de investigación que estás haciendo. ¿Me podrías contar por qué elegiste México y Brasil? ¿Cuál es el objetivo de tu investigación? ¿Y qué te motivó a realizar ese estudio? Bueno, yo desde siempre he estado fascinado por los jaguares, es mi animal favorito. Fue por lo que me hice biólogo y por lo que me hice etólogo después, hice una maestría en etología y luego ya mi doctorado. Entonces, como que siempre fue mi motivación. Entonces, desde ahí quería hacer algo que no estuviera dentro de los parámetros normales de la investigación con jaguar. Digamos, me ha tocado también trabajar con dietas, entonces básicamente trabajar con las heces, mirar los huesitos, los pelitos, tal, de qué es lo que comen. Y también densidades poblacionales, trabajar con cámaras trampa, ver cuántos hay, dónde están. Sino que quería un poco salirme y combinar un poco la conservación con dar soluciones, un poco al conflicto de humanos con ganaderos, de humanos con felinos y en esto apareció el turismo como una ventana de oportunidad que, si bien hay científicos que lo han investigado, eh, mi investigación, el objetivo es compilar las tres áreas de la sostenibilidad, las tres dimensiones, para dar más o menos como un panorama amplio. En principio, yo estaba pensando 5 zonas de Latinoamérica. Entonces estaba pensando el Pantanal en Brasil, el Hato de la Aurora en Colombia, que es donde se ven, Tortuguero en Costa Rica, Manu, Perú y México. Entonces, en México habían dos lugares, estaba la península de Yucatán, la zona de Quintana Roo, cerca a, a Playa del Carmen, tal, que hay una zona donde hay eh, como el Tour del Jaguar, se llama en Siancán, eh, que es básicamente un parque natural, pero que tiene como un tour del jaguar, pero que tampoco lo ven mucho, pero es como un poco inmersivo dentro del hábitat del jaguar y básicamente su relación con el mundo maya, con el Balam. Entonces también quería explorar eso, pero digamos la universidad donde estoy es la Universidad Autónoma de Occidente en Sinaloa, en la parte noroeste de México. Entonces, pues aquí hay una zona donde hacen el turismo de abrevaderos y también con la parte sociocultural. Hay un corredor que se llama Corredor Biocultural y Ecoturístico del Jaguar y tiene como en sus prioridades utilizar el turismo como un mecanismo de apropiación cultural para la gente de la zona que ya lo están consiguiendo. Es un pueblo que se llama San Ignacio, un municipio, tiene varios pueblitos, y en ese pueblito, pues ya, por ejemplo, la alcaldía del pueblito ya pone la imagen del jaguar para promocionarse turísticamente, ya la gente un poco está más consciente, se ha disminuido el tema del conflicto con ganaderos, entonces ha sido importante desde ese punto. Y pues me quedaba cerca de la universidad, entonces dije, bueno, bueno, cerca de unas 2 horas, puedo combinar las dos cosas. Y con el tiempo me tocó, pues por consejo de mis
tutores de tesis, empezar a quitar sitios para poder terminar a tiempo, si no me iba a llevar muchos años graduarme. Entonces, al final, pues me tocó quedarme con dos sitios. Escogí pues el más famoso, el más popular de turismo con jaguar y el mexicano, digamos, que tiene que ver más con lo sociocultural, con esa apropiación cultural. Entonces, por eso los escogí y ambos compararlos desde el mismo punto. Bueno, no es una comparación porque son estrategias distintas, sino analizarlos como estudios de casos separados, pero que me pueden decir mucha información sobre este tipo de turismo y nos dejan una metodología que se puede aplicar y replicar después en los otros sitios, que es importante. O sea, después, con el tiempo, se podrá hacer en Manu, hacer en Tortuguero, hacer en Colombia y con eso tenemos más herramientas, pero por lo menos nos deja una metodología y una primera inmersión desde un punto de vista integral, porque lo que se había hecho hasta ahora pues son temas muy puntuales, o sea, o estudio la economía del lugar, o estudio un impacto ambiental particular, o estudio un impacto sociocultural relacionado, pero la compilación es bien complicada, es bien difícil, porque tienes que reconocer muchos conceptos de muchas áreas, pasando por la antropología, pasando por la biología, pasando por la economía, y es difícil porque no sabes de todo. Entonces es un proceso de aprendizaje también. Entonces es un reto, fue un reto, pero pues ya se ha logrado construir un, un marco metodológico, teórico, amplio, robusto, que permite que los resultados de esta investigación tengan validez. Y espero que después se pueda replicar en otras partes. Excelente, en verdad, felicitaciones por todo ese trabajo. Y quizás ya para finalizar, quería pedirte que compartas con nosotros algunas recomendaciones que podrías darle a personas que estén interesadas en de repente, participar o aunque sea informarse más acerca de esta práctica que es el turismo de jaguares. Bueno, eso es muy importante. En los resultados que obtuve, digamos, yo llevo 15 años trabajando con jaguares, casi ya, ¿sí? Estoy viejo, pero en esos 15 años yo había podido ver dos jaguares en estado silvestre durante muy corto periodo de tiempo, ambas en Colombia, en los llanos orientales, una zona que se comparte con Venezuela y, y había sido para mí, digamos, una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Y fue 2 segundos, menos un segundo rápido de ver un animal saltar o pasar o esconderse en la selva. Y cuando yo llegué a Brasil para tomar los datos, tal, eh, el primer día no vi nada, no, fue una salida infructuosa. Eh, buscamos y no. Mi metodología fue de observación participante encubierta, entonces yo lo que hacía era ver los turistas cómo interactuaban con los jaguares sin que supieran que yo era un investigador. Entonces me tocó actuar como guía. Afortunadamente hablo portuñol, entonces como que podía hacerme entender y en inglés y en francés podía explicarle a los turistas que, pues, hacerme pasar como guía, mejor dicho. Entonces me hacía pasar como guía, les explicaba y tal, pero no les prohibía, dejaba que hicieran sus cosas y anotaba la distancia a la cual estábamos de los jaguares, el comportamiento que hacía el turista, el comportamiento que hacía el jaguar, la zona donde estaba, el punto de GPS, la hora del día, la temperatura, el ruido, el nivel de ruido y otras variables para establecer cuál era el impacto realmente de esas interacciones. Entonces, bueno, una vez finalizaban, algunos les decía, digamos, estaba haciendo esto,
y les hacía una encuesta de turistas, que pude hacer 260 y algo. Y esta encuesta tenía como parámetros que me permitían establecer el nivel de especialización de esos turistas. Me permiten discriminar entre si son turistas con un alto nivel de especialización o un bajo nivel de especialización o intermedio. Porque la teoría me dice que entre más especialista es un turista, menos daña, menos impacto hay. Y tiene sentido. Entre más novato eres, más sushi necesitas en tu hotel, más comodidades, más impacto ambiental, menos conciencia vas a tener, va a ser una actividad como complementaria, no va a ser tu actividad central. Y entre más sabes, más cuidas, más te enteras. Entonces tiene sentido. Pero mientras yo hacía eso, había una pregunta que les hacía al final, que era abierta, y era, ¿qué sentías? ¿Qué sentiste cuando viste la esta? Entonces yo me ponía, cuando yo el primer día no los vi, yo me sentí supremamente triste. Me sentí muy, porque ibas con una expectativa muy alta, muy, muy alta. Y cuando te derrumbas, como que no pasa, te llega una frustración impresionante. Además, yo dije, bueno, si así va a ser todos los días, yo qué datos voy a tomar, qué voy a hacer, mejor dicho. Pero bueno, eso fue solo el primer día, afortunadamente, el segundo día ya. Pero me quedé con esa sensación porque hay muchos turistas que pueden ir, gastarse los ahorros de toda la vida y llegar y no verlos. Es probable que no los veas. Tip número uno, quédate por lo menos unos 4 o 5 días. Hay tours de un día que van desde Cuyabá, que es la ciudad principal más cercana, que te llevan por la mañana y sales por la tarde, pero la probabilidad de que no los veas es considerable. En 4 días, no, 4 días los ves sí o sí. Tip número uno, ve preparado o preparada para estar muchos días. Cuando los ves, en mi caso particular, pues yo estaba de guía encubierto y no podía expresar mucho mis emociones, pero sí se me escaparon unas lagrimitas, sí fue emotivo, sí fue, eh, es una experiencia que para cada persona va a ser diferente, pero sí te conmueve la majestuosidad de ver este animal en vida libre, es algo maravilloso, maravilloso. Y cuando ves de pronto hembras con crías, de verdad es una escena increíblemente enternecedora. Cuando ves cacerías, es adrenalínico. Hay jaguares que, esto no lo puedo poner desde ningún punto de vista científico, pero hay jaguares que de cierta manera se exponen mucho y disfrutan un poco de la atención. Entonces, hay una hembra que se llama Marcela. Marcela está joven y loca y salta y, mejor dicho, y ella se la pasa, le gusta pescar, es su estrategia. Entonces se mete en el lecho de los ríos y con las paticas empieza a tocar si hay algún pez. Cuando encuentra uno, la agarra y se lo come y se lo lleva. También le gustan mucho los caimanes y hacemos más o menos lo mismo. Cada jaguar tiene su estrategia para eso. Pero lo que he visto con Marcela a veces es que cuando no caza, cuando no hay nada y hay muchos botes alrededor suyo viéndola, ella hace que cazó algo para que no la dejen de ver. Entonces se tira y se lanza pero no está haciendo realmente nada. Solo cuando ella empieza a ver que hay desinterés y se van, empieza a hacer esas cosas para que no se vayan. Esto no lo puedo explicar, o sea, dicho, esto no va dentro de la investigación, pero es una anécdota que dice, bueno, estos animales no son solo dientes y músculo, también hay algo ahí muy profundo dentro de él. Y cuando ves ese tipo de cosas, sientes como una alegría, excitación, como de sentir como la maravilla que es la naturaleza en su máximo esplendor y cómo está viéndose ahí ante tus ojos, eh, pues un triunfo evolutivo increíble. Entonces, para mí fue algo así. Y cuando le pregunté a los turistas,
Muchos explicaban que lloraban, eh, que se sentían pequeños. Es una sensación como la que tienes eh, al conseguir algo muy difícil de hacer, trepar una montaña muy alta, superar un miedo al agua, sumergirte al buceo. Es una sensación como de que lo conseguí, de que lo logré. Y eso me lo dicen en muchos idiomas dentro del formato, o sea, desde japoneses, tailandeses, indios, europeos de muchas nacionalidades, tienden a tener eso en común, esa emoción. O sea, y muchos van con unas cámaras, ¿sabes? Que te compras estas cámaras de ese lente que vale más que una casa. Y la primera vez que los ven no le toman la foto. Eso es algo muy común. Es como que la primera vez que lo ven, se quedan viéndolo, se maravillan y dejan ese objetivo que tenían de la foto, pero solo esa vez, ¿no? Después ya empiezan y se contemplan, es muy contemplativo. Entonces, tip número 2, ve con la apertura de contemplar, no de fotografiar, no de publicar eso en Instagram, de uy, me voy a ver genial si pongo una foto con un jaguar. No, ve con la contemplación, ve con un poco, con los ojos bien abiertos, pero también un poquito con la mente abierta, con el corazón. Míralos con el corazón. O sea, realmente es algo muy emotivo. Es una sensación que tienes que llevar para siempre. Tip número 3, adéntrate en la cultura local. Aprende quiénes son, si vas a Perú, quiénes viven en Man, quiénes están ahí, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus expectativas, qué hay de información sobre ellos. Todo eso cuenta, qué comen, qué están comiendo, eh, todo eso cuenta. Y valoran mucho las comunidades locales que tú por lo menos hayas tenido el esfuerzo de aprender sobre ellos. Si vas a Brasil, aprendes sobre los pantaneros. Si vas a Colombia, aprendes sobre los llaneros. Si vas a México, aprendes sobre las comunidades locales que están ahí, que son las que te van a proporcionar ese servicio. Em, Ten en cuenta que hay que planearlo con anticipación. Tip número 4, ten en cuenta que hay que planearlo con anticipación. Normalmente son tours que se van muy rápido, que tienen una capacidad limitada, que se van a agotar en algún momento. Entonces, llama, estás pendiente, mira por internet, cuándo hay, con quién puedes ir. Eh, Tip número 5, no botes de basura, no dejes nada sino recuerdos. O sea, no dejes basura, no dejes bolsas, no dejes nada que pueda ser dejado allí. Y sobre todo, respeta las normas locales. O sea, si te dicen no puedes verlo a menos de 20 metros, pues no intentes decirle a tu guía acércate más de 20 metros. Si te dicen no tienes que estar con un jaguar más de 2 horas, una hora, no estés más de 2 horas, una hora. O sea, porque esto es una actividad para más gente, para el futuro, y de esto depende su sostenibilidad. Y tip número 6, trata de llevar un espacio en tu cabeza para aprender. No es solo disfrute. Entiendo que el turismo es una actividad de ocio, de placer, que te tiene que producir todo lo contrario a estar trabajando o estar estudiando, pero aprender puede ser divertido y aprender puede ser también una labor de ocio. Estás viendo algo que muy poca gente ha visto en su vida y tienes que valorarlo, tienes que tratar de sacarle el mayor provecho posible. Aprende lo más que puedas, ve con la mente abierta, no te cierres, pregunta. Eh, Tienes un guía, tienes un lanchero, en el hotel tienes otros turistas. Habla con ellos de sus experiencias, comparte las tuyas y retroaliméntate.
cambia, ¿no? Mucha gente llega así, tipo, sábelo todo. No, es que los jaguares tienen que ser así. Y es que los jaguares no son solitarios. Y es que los jaguares no hacen así. Y lo estás viendo. O sea, no es así. ¿Sí? Ve con la mente abierta, que sí, que en los libros está mucha información y tal. Pero cuando tú tienes la oportunidad de verlo y contrastarlo con la vida real, cambia, cambia y acepta esta oportunidad para cambiar. Y lo mejor de todo es compártelo con tu familia, con tus amigos, cuéntales de tu experiencia. Ya cuando vuelvas, eh, enséñales qué es lo bueno, lo malo, cómo pueden hacer para que este tipo de turismo sea mucho mejor cada vez. Y luego pues ya se te vuelve como una pasión y después ya empiezas a irte por África a ver leones y en Asia a ver tigres y después vas a salir a Himalaya a ver un leopardo de las nieves. En Chile puedes ver pumas, así que es una industria que está en auge ahora y pues seguramente te va a gustar. No es barata, tienes que ahorrar, pero piénsalo como una vez en la vida, una experiencia de una vez en la vida.